Hola, mi nombre es Fran, bienvenido al Pastelero en Casa. Estamos aquí para ayudarte a hacer la mejor pastelería y postres en el menor tiempo posible. Hoy vamos a hacer dos recetas de pizza. Pizza Bella Napoli e pizza calzone. Benvenuti a tutti. Oggi faremo una pizza Bella Napoli e un altro calzone dolce al cioccolato per tutti voi. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es agregar en un bol 300 mililitros de agua templada, 10 gramos de levadura fresca. Batimos con las varillas para que se disuelva la levadura en el agua templada, para acelerar el proceso de fermentación. 500 gramos de harina normal. Amasamos 10 minutos. Lo último que hacemos es incorporar la sal con un poquito de agua. Get ready. 3, 2. Dejamos fermentar una hora y tapamos con un paño. Procedemos al segundo amasado, que durará unos 3 minutos. Ahora cortamos la masa en 3 bolas, aproximadamente unos 260 gramos cada una. Precalentamos el horno a 200 grados. Volvemos a tapar con un paño y dejamos que fermente 15 minutos más. Y dejamos la puerta entreabierta los 15 minutos. Drop the bass. Pasados los 15 minutos de fermentación, cogemos la bola y la ponemos encima de la harina de sémola y vamos empujando el aire del centro hacia los bordes. Ahora giramos la masa y le seguimos empujando desde el centro hacia los bordes. Ahora ya podemos pasar la masa de una mano a otra y vamos estirándola y vamos girando la mano a la vez que la pasamos de una mano a otra. Can you hear me? I'm in California dreaming about the
such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that. Ahora ya podemos pasar la masa de una mano a otra y vamos estirándola y vamos girando la mano a la vez que la pasamos de una mano a otra. Vamos girando la masa y va a ir bien. Lo que hacemos es adaptar la masa al tamaño del molde. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. Repetimos la operación con las 3 bolas. Did you ever make it out of that town I never had? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, never seem to be home. Hello from the outside. Con la tercera bola vamos a hacer una pizza calzone de chocolate. Precalentamos el horno a 250 grados y precocemos la base de pizza unos 7 minutos. Ya tenemos la base precocida. Ahora vamos a esparcir por toda la superficie tomate natural. Ahora agregamos 4 quesos. A continuación agregamos la cebolla al gusto de cada uno. Ahora incorporamos el calabacín en trocitos, al gusto. Ahora agregamos pimiento rojo y verde cortado, al gusto de cada uno. A continuación agregamos champiñón laminado, al gusto. Puedes cambiarlo por cualquier otra cosa que te sea de tu gusto, de tu agrado. En la segunda pizza vamos a agregar láminas de pechuga de pavo. Finalmente agregamos la mozzarella, la cortamos en láminas y la ponemos encima.
por último añadimos orégano. Horneamos 17 minutos a 220 grados. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Vaya cosa riquísima. Desde aquí te animo a que puedas hacerla en tu casa, paso a paso, tal como te lo he contado. Verás qué maravilla, qué rica va a salir la pizza. Luego me ponen comentarios si tú quieres. En Instagram me encanta la pizza. A la segunda pizza le hemos puesto un poco de chorizo ibérico, como no podía hacer de otra manera, porque aquí en España nos gusta tanto que no puede pasar una pizza sin un poquito de nuestro querido chorizo ibérico. Pizza casera, rica y económica. Ahora continuamos preparando la pizza calzone y vamos a incorporarle Nutella nuestra que hemos preparado. Aquí te dejo arriba el enlace si quieres hacerla en casa. Es Nutella con dátiles, más natural imposible. Bueno, ahí te dejo el enlace y vamos a proceder a esparcir por toda la pizza nuestra querida Nutella casera. Ahora doblamos y horneamos unos 17 minutos aproximadamente a 220 grados. Ya hemos horneado la pizza calzone. Ahora vamos a esparcir un poco de chocolate que hemos derretido al baño María y vamos a echar un poco por encima, y después le vamos a agregar unas nueces garrapiñadas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que pueda avisarte cuando salga una nueva vídeo receta y deja un comentario. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Chao chao. Ya tenemos lista nuestra pizza calzone. Ahora vamos a refrigerar una hora y después vamos a cortarla en trocitos para poder comérnosla. Muchas gracias por ver este vídeo. Un saludo. Chao, chao.